Versículo 46, vamos a hablar un poco acerca del llamamiento. La semana pasada, de hecho, ese era el tema, pero camino para acá, el Señor puso otra carga en el corazón y pues cambiamos un poquito la meditación, hablamos un poquito del llamado al arrepentimiento la semana pasada, mas ahora vamos a tocar el tema que traíamos acerca del llamamiento. El Señor te llama. Marcos capítulo 10, versículo 46. Yo leo los pares, usted me ayuda con los impares y nos unimos juntos en el 52. Marcos 10:46 dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten confianza, levántate. Quiero que lea lo que le dijo. Ten confianza, levántate, te llama. 51 dice así. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús, leámoslo juntos, le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, a pedirte, Padre, que nos hables al corazón acerca de ese llamamiento que tenemos. Un llamamiento para seguirte, un llamamiento para servirte, un llamamiento para adorarte, un llamamiento para ir y predicar las nuevas buenas de salvación. Señor, que ese llamamiento que hemos recibido de parte tuya puede ser, Señor, confirmado en nuestros corazones. Que ese llamamiento que hemos recibido también pueda gozar de esa capacitación que tú das a través del Espíritu Santo para que nos podamos acercar, servirte y hacerlo con excelencia. Señor, pedimos que ese llamamiento al arrepentimiento que también haces pueda hacer mella en nuestros corazones y pueda, Señor, tocar a aquellos que no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Cuando hablamos del llamamiento, quiero que me entienda algo y es primordial para lo que vamos a hablar. No siempre vamos a estar hablando de un llamamiento al altar. No siempre te vamos a estar hablando acerca del llamamiento a ser pastor, porque Dios nos ha llamado a todos nosotros para que salgamos de las tinieblas a su luz. Y quiero hablarte un poquito de ese llamamiento. Dios llama a hombres comunes y corrientes, a hombres pecadores, a hombres normales, para hacer cosas extraordinarias de acuerdo a su voluntad. Dios llamó al primer hombre creado, llamado Adán. Quiero comenzar desde aquí, quiero llevarte a este punto. Dios llama a Adán, una vez que Adán había pecado, su esposa había pecado, ellos habían tejido túnicas con hojas. Y Dios llama al hombre por primera vez y le dice: Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Adán, ¿por qué te escondes? Dios sabía por qué se escondían, habían pecado, habían quebrantado la orden del Señor. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía que ellos habían comido del árbol del bien y del mal. Pero si Dios sabía y de todas formas llama al hombre, ¿no crees que hay algo muy bonito ahí encerrado? Porque si Dios sabía, ¿por qué no llegó y entró a la puerta del jardín? Y como muchos varones pueden haber llegado en algún momento, muchas mujeres, cuando se dieron cuenta de alguna infidelidad o tuvieron en sus manos textos o fotografías, entraron a la casa osadamente, ardientemente y dijeron: ya sé qué. Recuerdo que una vez se me acercó alguien y me dijo: pastor, ya lo sé todo. Y a mí se me fueron los colores y dije: ¿qué sabrá? ¿Qué de todo? No, pastor, ya lo sé. Y le digo: ajá, ¿y qué sabes? No se haga. Y yo dije: Señor, ¿y qué hice?
Al final no era mayor cosa. Yo dije, ay, ni modo me voy a confesar. Pero cuando tú llegas y tienes pruebas en la mano, muchas veces llegas con ímpetu, llegas con soberbia, llegas con orgullo, llegas con prepotencia, llegas con molestia, llegas con ira. Pero cuando Dios sabía, llega siempre llamando al hombre, pero lo hace con mansedumbre, lo hace con humildad, lo hace con amor. Ese es el llamamiento de Dios desde Génesis. ¿Por qué no entró en el jardín del Edén y le dijo a Adán, ya sé lo que hiciste? ¿Por qué no entró y le dijo a Adán, te dije que la paga del pecado era muerte, ahora vení para acá, que te voy a matar? Dios, desde que empieza a llamar al hombre, desde la primera vez que el hombre peca, llama al hombre por amor, con misericordia, llama al hombre para que el hombre se ponga a cuentas con él. El llamamiento no es un llamamiento para destruirte, no es un llamamiento para apartarte, no es un llamamiento para que tú te sientas avergonzado, es un llamamiento para restauración. El llamamiento de Dios es un llamamiento santo que nos traerá a todos nosotros, nos ha llamado. Hermano, te voy a decir esto. Quizás la persona que ha sentido más vergüenza sobre un pecado ha sido Adán. ¿Por qué? Porque Dios mismo se le apareció, habló con él y le dijo a Adán, lo único que te pido es que no comas del fruto de ese árbol. Y Adán cambió la voz de Dios por la voz de su mujer. Y Eva se dejó llevar por lo que la serpiente le dijo, transformando o cambiando lo que Dios había dicho. Hermano, qué vergüenza después de haber hablado con Dios, después de que Dios le da la compañera idónea, después de que Dios los pone en el jardín del Edén, les ha creado todo para que ellos se sirviesen, no trabajaban, estaban desnudos, tenían comunión con Él y de repente por una mordida, por una cosita chiquita insignificante, lo perdieron todo. Perdieron la comunión con Dios. Y póngale atención que dice que oyendo la voz de Dios que se paseaba por el jardín, tuvieron vergüenza, tuvieron pena. Hermano, estos hombres habían visto a Dios, habían entendido la voluntad de Dios, la desobedecieron voluntariamente, se esconden de Él por vergüenza. Te lo pongo de esta forma, porque digo que Adán quizás ha sido el que más vergüenza ha tenido por causa de un pecado, porque ahora nosotros cometemos pecados más grandes y no nos escondemos de Dios, no nos da vergüenza. Te lo pongo de esta forma. Aún Adán, que sintió la vergüenza más grande después de haberle faltado a Dios, Dios lo sigue llamando con amor. No expuso su pecado para vergüenza, expuso su pecado para que se acercara. Le dijo a Adán, vení, vamos a arreglar esto. Dios llamó a un hombre más adelante llamado Noé y lo llamó para trabajar, lo llamó para apartarse, lo llamó para obediencia. Le llama y le dice, Noé, voy a destruir este mundo porque está contaminado de pecado. La maldad de estos hombres ha llegado hasta el colmo, ha llegado hasta el límite. Pero Noé, te voy a llamar a ti para que tú me creas, me obedezcas y pongas manos a la obra en la construcción de un arca en la cual voy a salvar a mi pueblo. De ti voy a levantar una nueva nación, una nueva generación. Dios llama a un hombre más adelante llamado Abraham para salir de su tierra, de su parentela, para heredar las promesas de Dios y la tierra prometida. Si tú ves en 3 llamados que vamos viendo, a uno lo llama a Adán a ponerse a cuentas, llama a Noé para que le crea y para que trabaje, llama a Abraham para salir de su tierra, de su parentela, para heredar la tierra que le había prometido. Cuando Dios llama, no llama para destrucción, no llama para vergüenza, no llama para maldición. Tiene un llamado y su llamado es perfecto, es maravilloso. Vemos que Dios llama a un hombre llamado Moisés en medio del desierto. Y lo llama desde la zarza ardiente y le dice, Moisés, a ti te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo. ¿Sabes para qué lo llamó? Para llevar libertad a los cautivos. Moisés había sido un hombre que había asesinado a un egipcio. Moisés había sido un hombre que había perdido su fe en el Dios de sus padres porque por 40 años se dio por vencido. No esperaba que Dios volviera a hacer algo grande o maravilloso con él. Había pensado que estaba descalificado. Mas cuando Dios le llama, le dice, Moisés, tengo algo para ti. Dios llama a un hombre llamado Josué para pelear batallas en su nombre. Cuando Moisés muere, le dice, ahora mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú, Josué, te voy a llamar y te voy a levantar para que vayas y conquistes, para que vayas y pelees. Dios llama a un hombre llamado David para que adore.
Fue llamado el dulce cantor de Israel. Es el compositor de la mayor parte de los salmos. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que en medio de su pecado, Salmo 51, uno de los salmos para mí de los más preciosos en toda la Escritura. ¿Sabes que lo escribió después de haber pecado? Después de haber sido envuelto en la madeja de su pecado. Después del pecado con Betsabé empiezan a ocurrir toda una serie de eventos en su vida que lo llevan a ser destronado, exiliado. Sale con mi hermano, prácticamente solo con lo que andaba vestido. Y con un par de hombres que les fueron fiel. En medio de todo su dolor, en medio de haberlo perdido todo, en medio del asesinato de uno de sus hijos, la violación de una de sus hijas, Dios lo llama y toca su corazón. Y este hombre compone uno de los salmos más preciosos en medio de su pecado. Y Dios lo llama a adorar. Dios llama a su pueblo. Y el llamado de Dios no tiene por qué darte miedo. A Adán le pudo haber dado miedo. Yo sé lo que acabo de hacer. Y Dios me está llamando. Tengo vergüenza y ahora tengo miedo de acercarme. Más cuando se acercó a Dios, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te dije que iban a morir, pero ¿sabes qué? Aún así te voy a extender mi misericordia. Sacrificó 2 animalitos y los vistió a Eva y a Adán con pieles de animalitos. Y les prolongó la vida, les prolongó su misericordia y les dio la promesa de la simiente que vencería el pecado. Moisés vio esa visión acerca de la zarza ardiente. Y quizás pudo tener miedo, pero Dios le dijo, no tengas miedo. Solo entiende que el que te está llamando a santificarte. Porque la tierra en la que te he llamado, santa es. A Josué le pudo haber dado miedo después de haber tenido un maestro como Moisés, haber visto lo que Moisés hizo. Ahora estoy solo, pero Dios le dijo, no tengas miedo porque como estuve con Moisés estaré contigo. A David, después de su pecado, que se sintió quizás la persona más indigna de acercarse a Dios, Dios lo llama para adorar. Y escribe uno de los salmos más preciosos en toda la Escritura. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, santifícame, purifícame, límpiame con hisopo. Inspirado completamente por el Espíritu Santo. Cuando Dios te llama, el llamamiento de Dios no tiene por qué darte miedo, porque no te llama muchas veces para lo que tú piensas. No te llama para destruirte, no te llama para sacarte tus pecados al sol. No te llama para avergonzarte. Te llama para ponerte a cuentas. Te llama para liberar un pueblo, te llama para pelear una buena batalla, te llama para adorarle. Te llama para arrepentimiento. Te llama para salvarte. Te decía hace un momento acerca del llamamiento que la iglesia tiene, que es uno de ellos, es a la santificación. Y la santificación no quiero que me lo pongas de una forma tan espiritual. Amén por aquellos que tratamos de vivir una vida lo más apegado a la Escritura. Eso no es religioso. Eso es bíblico y es santificación. Pero te lo voy a comenzar desde el nivel básico. Decían los americanos hace un par de años atrás, WWJD, What would Jesus do? En español, QHJ, ¿qué haría Jesús? ¿Quieres santificar tu diario caminar en tu vida? Pregúntate qué haría Jesús. ¿Entraría Jesús a ese lugar? ¿Visitaría Jesús a esa persona? ¿Mandaría Jesús ese texto? ¿Subiría Jesús esa foto al Facebook? ¿Vestiría Jesús esa ropa? ¿Andaría Jesús por esa manera de portarse en el trabajo? ¿Haría Jesús ese tipo de bromas? Y cuando tú y yo aprendamos a entender que el llamado que Dios nos hace es a vivir una vida conforme a su Hijo, entonces vamos a entender qué haría Jesús. Ese es el proceso de santificación. Yo no me voy a santificar por lo que me imponen en una iglesia. Yo no me voy a santificar por mi forma de vestir, porque es una obligación. Yo no me estoy santificando por privarme de hacer ciertas cosas o por hacer otras, si no es nacido del corazón a través de la regeneración en el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor te llama por medio de su Espíritu Santo, dice que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de arrepentimiento, de justicia y de juicio. Él te llamará a ti a santificación. Él te llamará a ti y a mí para que corrijamos ciertas cosas en nuestra vida que Jesús no haría. Y ese es el llamado de la iglesia. Cuando Jesús te llama a través de su Espíritu Santo que mora en ti para que corrija ciertas áreas de tu vida, solo pregúntate, y no es religión, ¿lo haría Jesús? Y si no lo haría, cambiémoslo. ¿Por qué? Porque somos llamados por Él. Somos llamados a vivir una vida aparte, una vida diferente. ¿Vería Jesús ese programa de televisión?
¿Diría Jesús o haría Jesús esas cosas en secreto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te creó? Te puedo resumir lo que la Escritura dice en un par de versículos y lo vamos a ver poco a poco. Pero te lo adelanto. Dios nos creó para usarnos, Dios nos creó para que le alabemos, Dios nos creó para que nos acerquemos a Él. Busca conmigo 2 de Timoteo 1:9. ¿Cómo fue ese llamamiento? No esperes a que un ángel del cielo baje, no esperes a ver la zarza ardiendo, no esperes a que haya un diluvio. ¿Cómo fue el llamamiento? 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes cómo fue el llamamiento? Fue un llamamiento santo, porque Él es santo. ¿Sabes cómo fue el llamamiento? No conforme a nuestras obras. No te llamó porque hubieses hecho algo bueno. No te llamó porque tú tenías mucho que dar. No te llamó porque eras un campeón que había dormido en ti lo que había. No. Te llamó conforme al propósito de su gracia. ¿Para qué te llamó? Para mostrar su gracia sobre ti. ¿Para qué nos llamó? Nos llama con un llamamiento santo para santificarnos para Él, para mostrarle al mundo lo que solo Él puede hacer en la vida de un hombre que es llamado por Él. Hay un corito precioso que dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Ha habido un cambio en tu vida cuando naciste de nuevo? Si la respuesta es sí, recibiste un llamamiento santo y su gracia no ha sido en vano en ti. Si la respuesta es no, te voy a dejar algo muy, pero muy grabado en tu vida. Te es necesario nacer de nuevo. Pastor, ¿por qué me lo dice? ¿Quién es usted para decirme que necesito nacer de nuevo? Yo no te lo mando a decir. Jesús se lo dijo a un religioso que tenía buenas obras, tenía buen comportamiento, pero le era necesario nacer de nuevo, llamado Nicodemo. Te lo pongo de esta forma. No me voy a cansar hasta que quede bien grabado en tu vida. Cada semilla, según la Escritura, va a dar fruto según su especie, según su género. Amén. Una semilla de aguacate, ¿qué va a dar? Una semilla de limón, ¿qué va a dar? Una semilla de sandía, ¿qué va a dar? Si en la parábola del sembrador, cuando Jesús le explica que la semilla es la palabra de Dios, o dicho de otra forma, es Cristo mismo, en vosotros la esperanza de gloria. Y las tierras, Jesús explica que son los diferentes corazones en los cuales cae la palabra. Si la semilla es Cristo y cae en una buena tierra, ¿qué va a dar? Frutos reflejando a Cristo. La semilla fue la misma, fue Cristo en todo, fue la palabra en todos. Simplemente solo un tipo de tierra dio frutos y fue la experiencia del que fue nacido de nuevo. Los otros tipos de tierra simplemente recibieron con gozo, estuvieron un momento, pero unos se secaron, otros no dieron frutos y otros el enemigo arrebató la semilla. Solo un tipo de creyente, solo un tipo de tierra recibió la semilla y dio frutos. La pregunta es, si la semilla es Cristo, el fruto que va a dar en buena tierra va a ser Cristo en vosotros. Entonces sí puedo decirte con la autoridad de la Escritura que si no han habido frutos de Cristo en tu vida, te es necesario nacer de nuevo. Porque la semilla fue regada en todos nosotros. La semilla estuvo ahí. La pregunta es si fue arrebatada, si fue secada o si no dio frutos. Porque si dio frutos, van a haber frutos dignos de arrepentimiento, y lo dijo Juan el Bautista. ¿Cómo fue el llamamiento de Dios? El llamamiento fue hecho con un llamamiento santo para mostrar su gracia sobre nosotros, y su gracia no es solo el perdonarnos, sino el regenerarnos, el restaurarnos, el darnos un nuevo comenzar, una nueva vida, una nueva visión, y lo vamos a ver más adelante como versículos bíblicos. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo ocurrió el llamamiento, pastor? Desde el vientre de tu madre, o si lo quieres poner todavía un poquito más bíblico, desde antes de la fundación del mundo. Dios no te llamó cuando tenías 15 años, cuando tenías 20, ni cuando tenías 30. Dios te llamó por su gracia, por su misericordia,
desde el vientre de tu madre y te apartó. Su llamado ahí estaba. Pero nuestros oídos por un momento fueron cerrados, nuestro corazón fue endurecido. Nosotros le dijimos a Dios, no te necesito. ¿Sabes qué? Cuando sea viejo, entonces voy a ir a ti. Pero su llamado, y entiéndame algo, su llamado es irresistible, su gracia es irresistible, su llamado es constante. El llamado y los dones son irrevocables. Amén. ¿Y qué significa eso? Que si te llamó desde antes de la fundación del mundo, si te escogió desde el vientre de tu madre, ese llamado es permanente y estará ahí. Y por mucho que te endurezcas, por mucha que sea tu soberbia, por mucho que sea tu pecado, el llamado te va a alcanzar. Porque no va a perder a ninguno de los que ha llamado. Su llamado es eficaz y su llamado es poderoso, porque su palabra es poderosa. Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, blasfemador del nombre de Jesús, una persona que quería acabar con los cristianos, fue llamado y entendió, yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Y se endureció y dijo, voy a destruir a los cristianos, voy a erradicar el nombre de Jesús de la faz de la tierra. Pero tenía un llamado. Y a pesar de la dureza de su corazón y que aún iba a Damasco respirando amenazas de muerte sobre la iglesia, Jesús lo llama. Se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante le dice a Ananías, el que va a orar por Pablo y lo confirma. Le dice a Ananías, tengo un instrumento que me es escogido, ve y ora por él. ¿Sabes que ni aún Saulo de Tarso, en toda su dureza, en toda su teología, en todo su ser religioso, no pudo resistir el llamado de Dios? Tenía manchadas las manos con sangre de la iglesia. Tenía sucia su boca por haber blasfemado contra el nombre de Jesús. Tenía raíces de amargura u odio en su corazón con respecto de los cristianos. Pero el llamado de Dios es suficiente para perdonar cualquier pecado y para cambiar cualquier vida. ¿Cómo fue su llamado? Fue un llamamiento santo. Un llamamiento no por nuestras obras, porque aparentemente Saulo de Tarso no tenía ninguna buena obra para decir por eso te llamó Dios, sino para mostrar su gracia sobre él, para que el mundo entero, los religiosos enteros, pudieran ver lo que solo Jesús puede hacer con una persona que la ha llamado. Y después la gente se queda asombrada. ¿No es este el que perseguía a la iglesia? ¿Cómo ahora da su vida por ella? ¿Cómo ahora muere por la causa? Porque eso es el llamamiento. Pablo discierne más adelante en Gálatas 1:15 que ese llamamiento no lo tuvo en ese preciso momento, sino que lo tenía desde el vientre de su madre. Tú puedes decir, pastor, a mí el Señor me llamó a los 15 años. En lo personal, yo llegué al cristianismo, a la iglesia, a los 14 años. Aunque quizás mi verdadera conversión vino a ser años después, no lo sé. Pero desde el vientre de mi madre era una persona escogida, y no porque yo sea el pastor, sino porque somos hijos de Dios, y desde el vientre de tu madre Él ya te había llamado y te había escogido, y su llamamiento permanece. Ahora viene la pregunta, ¿para qué nos llamó? Si ya vimos que nos llama con un llamamiento santo, ya vimos que el llamamiento no fue por algo bueno que hiciste, ya entendimos que el llamamiento no fue a los 30, sino que fue desde antes de la fundación del mundo, o si lo quieres poner según Gálatas 1:15, desde el vientre de tu madre. Ahora viene la pregunta, ¿y para qué me llamó? ¿Para estar sentado? ¿Para qué me llamó? ¿Para tener Biblia? ¿Para qué me llamó? ¿Para tener nombre de cristiano? ¿Para qué me llamó? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos empieza a aclarar un poco de lo mucho que la Escritura habla acerca de ¿para qué nos llamó? Primera de Pedro 2:9. Un texto precioso cuando le da el valor a la iglesia, cuando nos hace entender quiénes somos en Cristo después de que Él nos llamó. Una vez el llamado es entendido, una vez Él quebranta toda cadena, una vez que Él abre los oídos para que podamos entender, una vez que Él abre los ojos para que podamos ver, entonces nos revela para qué fuimos llamados. Pedro dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros, dígale a su vecino, vosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Iglesia, ¿para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó.
¿Para qué está vigente ese llamado? Para que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Su virtud es que Él es amor, su virtud es que nos perdonó, su virtud es su misericordia, su virtud es la restauración, su virtud es que Él está ahí para perdonar a su pueblo, para sostener a su pueblo, para levantar a su pueblo, para santificar a su pueblo, para apartar a su pueblo, para preservar a su pueblo. Esas son las virtudes para las cuales nosotros fuimos llamados para expresarlas, para confesarlas al mundo, para testificarle a tu hermano, para testificarle a tu familia. ¿Sabes qué? Yo conozco un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios de poder. Yo conozco un Dios que ha hecho una transformación en mi vida. Yo conozco un Dios que llenó mi vacío. Yo conozco un Dios que restauró mi hogar. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Yo conozco un Dios que es santo. Yo conozco un Dios que es justo. Un Dios que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Más adelante, Primera de Juan dice que tenemos que caminar en luz como Él es luz. Entonces es un llamamiento con un propósito. Nos llamó para que anunciemos, y te lo voy a poner de esta forma, pastor. Yo no tengo palabras para anunciar el evangelio desde un púlpito. Pastor, yo no puedo ir y anunciar el evangelio a otras personas en las calles. Comienza con tu casa, porque estás llamado a anunciar las virtudes de aquel que te llamó, primeramente con tu familia. No es cierto que apagamos la lámpara en las casas o la escondemos. No somos quienes tomamos un tiempo. Y eso te lo dejo, si todavía estás a tiempo, tómate el tiempo aparte para anunciar las virtudes de tu Dios a tus hijos, a tu familia, a tus padres, a tus sobrinos, a tus cónyuges. Toma el teléfono como lo tomas para hacer una llamada, para decirle aquí te mando, y comparte y dile las virtudes de aquel que te llamó. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo he tenido en el corazón el deseo de compartirte algo. Quizás no tenga las mejores palabras, pero te lo quiero compartir. Dios ha cambiado mi vida y puede hacer el mismo cambio en tu vida. Yo he entendido que el amor de Dios es por sobre todas las cosas y lo quiero compartir contigo. Quiero decirte que Dios te ama, quiero decirte que Dios está llamando a arrepentimiento, quiero decirte que una de las virtudes que me han enseñado en la Escritura o que me han enseñado en la Biblia es que Cristo es fiel y que dentro de su fidelidad dijo que vendría, dentro de su justicia dijo que le daría a cada quien conforme a sus obras, pero dentro de su misericordia dijo que nos perdonaría si nos arrepentimos. Y ese es el llamado que te quiero hacer. Comparte las virtudes de aquel que te llamó. Porque para eso fuiste llamado. El llamado ahí está. El llamado no es hacer, y sí hay diferentes llamados, pero el llamado general para la iglesia es para compartir las virtudes de aquel que te llamó. Primera de Tesalonicenses 4:7, si gustas lo buscas, si no te lo leo nada más. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué más nos llamó el Señor? A santificación. No solo anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, sino a ser un reflejo de aquel que nos llamó. Un niño, y lo he dicho cantidad de veces, un niño pequeño siempre quiere parecerse o quiere imitar a su papá. Un niño pequeño cuando ve a su papá que se pone corbata, que se pone saco, que se pone sus zapatos, o una niña cuando ve a su mamá que se pinta con el make-up o que se pone los zapatos de tacón, el niño siempre quiere imitar a su padre. El niño se pone la corbata de papá, el niño se pondrá el saco de papá, el niño se pondrá los zapatos de papá, la niña se pondrá el make-up de mamá, la niña se pondrá los zapatos de tacón de mamá, aunque le queden grandes. ¿Por qué los hijos de Dios no se quieren poner las sandalias de Jesús? Porque estamos llamados a santificación, y santificación es caminar como Él caminó, es andar como Él anduvo. Somos cristianos porque seguimos los pies o las pisadas del Maestro, porque caminamos como Él caminó, porque por lo menos queremos hacer el intento de todo corazón de caminar como Él caminó, de no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Pastor, pero esas sandalias nos quedan grandes a todos, amén. Pero eso nunca ha impedido a un verdadero hijo que quiera parecerse a su padre poniéndose los zapatos de su padre. Te lo traslado a ti. El hecho de que los zapatos nos queden grandes vamos a significar entonces que no nos lo vamos a poner. Porque entonces caemos en cristianismo sin Cristo. Caemos en salvación sin regeneración o santificación. Caemos en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Pero yo no los conoceré. Nunca se pusieron los zapatos, nunca anduvieron conforme a mi voluntad, nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento. Y no que los frutos sean
para salvación, sino que el fruto es incontenible después de la salvación. Siembre una buena semilla en una buena tierra y regáñela para que no crezca, para que no nazca, a ver si se deja de crecer o de reproducir solo porque usted la regaña. No pasa. La buena semilla, si tú fuiste buena tierra, dará fruto. En todo será de diferentes formas, al 30%, al 60%, al 100%. El llamado es a dar fruto. ¿A qué nos llamó? A una santificación progresiva, al hecho de apartarme poco a poco en mi caminar con el Señor, a medida que voy creciendo en madurez cristiana, a medida que voy conociendo más de Dios, a medida que voy creciendo en Él, a medida que voy, y fíjese que la palabra a mí no me gustaba en lo personal antes, cuando dice crecer en gracia, porque yo lo relacionaba directamente con este hombre, José Luis de Jesús Miranda, y su secta. Pero cuando dice crecer en la gracia es cada vez fundamentarme más en la fe, fundamentarme más en el agradecimiento y crecer de tal forma que ahora valore más su gracia para no atropellarla, para no ultrajarla, para no ofenderla. Cuando yo crezco en la gracia del Señor, yo empiezo a valorar más el sacrificio de Cristo y ahora me pesa más ofenderle, la pienso más para fallarle. Ahora le pido más fortaleza para no hacerlo. Ahora he comenzado en un caminar cristiano en el cual ahora mi tropezar es menos. Dicen que los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos 2, 3 y hasta muchas veces con la misma piedra. El cristiano puede caerse, pero será levantado. Y te digo, al final del versículo dice, y después no caerá. Él te va a sostener. En el madurar cristiano, en el caminar cristiano, Él te irá fortaleciendo, te irá equipando, te irá ayudando, te irá haciendo crecer para que la carne mengue y el espíritu crezca. Mi pregunta es, ¿cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Cómo va el proceso de santificación que es necesario que lo desarrollemos nosotros mismos? No me lo dejes a la iglesia, es que es la iglesia la que tiene que hacer que los hermanos crezcan. La iglesia te enseña cómo, pero tú lo vas a poner allá. Te lo pongo de esta forma. Un hermano me contó que está yendo al nutricionista porque necesita cambiar su dieta. El nutricionista no te va a sanar o no va a mejorar tu salud. El nutricionista no va a cambiar o no te va a quitar las libras de peso. El nutricionista te va a decir, aquí está la lista de lo que puede comer y lo que no puede comer. Pero aquí te vamos a dar la lista, aquí te vamos a decir las consecuencias, aquí te vamos a enseñar que la motivación es el amor a Dios, para que al salir de esa puerta para allá tú puedas poner en práctica lo que la lista dice. Aquí no te voy a quitar el peso, aquí no te voy a hacer crecer, aquí no es como decían las abuelitas antes, péguele en Viernes Santo para que crezca. El pastor no va a hacer crecer a nadie. La iglesia no te va a hacer crecer. Aquí te vamos a dar la lista y te vamos a decir, este es el Dios que tú dices servir. Esto es con lo que se complace, esto es lo que hizo, esto es lo que hace por nosotros. ¿Quieres seguirle? Síguele. ¿Quieres santificarte? Santifícate. ¿Quieres apartarte? Apártate, porque te irá a traer. ¿Sabes a qué nos llamó el Señor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabes a qué nos llamó? A ser hijos. Mira qué privilegio más grande. A pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos, a pesar de todos nuestros defectos, de todas las cosas que hemos hecho quebrando sus mandamientos, a pesar que nos apartamos, a pesar que pusimos oídos sordos al llamado que Él nos había hecho desde temprano de nuestra juventud hasta esta época, el llamado que sigue haciendo al hombre es a ser hijos. Mira qué bendición más grande. Qué bendición más grande es cuando el Creador de los cielos y de la tierra te llama para que seas hijo. Y te llama por amor. Y la Escritura nos dice, miren, identifiquen, piensen cuán grande es el amor que el Padre nos ha tenido, que ahora nos ha llamado para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Qué grande es ese amor. Porque siendo hijos de pecado, y Jesús es más duro quizás en Juan 6:66 cuando dice hijos del diablo, hijos de perdición.
nos amó tanto que no importa lo que el mundo nos dijo o cómo nos llamó el mundo, cómo te llamó tu padre, cómo te llamó tu madre, cómo te llamó ese esposo o esa esposa que te dijo barbaridades, Jesús te llama y te llama hijo. Y te llama hijo del Altísimo. Eso es algo para lo cual Dios sigue expresando su llamado al hombre. ¿A quienes llamó? Y aquí volvemos a un texto muy precioso, búsquelo, Lucas capítulo 5, versículo 27. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes llama? Ya vimos por qué nos llamó, a qué nos llamó, dentro de algunas de las tantas cosas que la Escritura dice. Pero ahora vamos a ver a quién. Lucas 5, 27. El llamamiento de un hombre llamado Leví. Leví, le quiero aclarar algo, significa religión atado o religioso, o atado a una religión, si lo quiere poner de esa forma. Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Leví, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Jesús hace el llamado y dice, respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El 32 nos aclara la pregunta: ¿quién vino a llamar Jesús? No he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Entonces, ¿a quiénes llama? No llama a justos, llama a pecadores. Del cual dice Pablo: yo soy el primero, y si Pablo es el primero, yo soy el segundo. No me vaya tan mal que usted es el tercero. Pero ¿sabe qué es lo bonito de eso? Que porque estábamos en esa lista, en esa fila de pecadores, nos llamó para arrepentimiento. Qué bonito es que no vino a llamar a un montón de santos, porque los santos están ahí en la iglesia tradicional. Ellos no pecan, no miran a ningún lado, no comen, no huelen, porque son de yeso. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, para que a través del arrepentimiento y depositada nuestra fe en Él, en la sangre de Cristo, en lo que Él ha hecho, en su obra consumada, en la regeneración del Espíritu Santo, entonces Él nos santifica, nos justifica. De hijos. Él no vino a llamar justos. Siéntete privilegiado que llamó a un pecador como tú y como yo. ¿Por qué? Y ahí encontramos, y ahí tiene sentido cuando Pablo dice: porque lo más vil del mundo escogió Dios, para avergonzar a quienes, a los más sabios, a los más santos, a los más religiosos, porque aquí la plática era con un montón de religiosos, que creían que por sus obras, por su atuendo, por su religión, por su comportamiento eran santos. Cuando el Señor dice qué difícil, pero qué difícil fue tratar con tanto religioso, con el que se creía bueno, con el que creía que por cumplir ciertos requisitos o por dejar de hacer ciertas cosas ya tenía ganado el cielo. Qué difícil es tratar con ellos. Mas aquel que reconoce su pobreza espiritual, como dice la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Querido, cuando reconocemos que somos pobres en espíritu, que somos pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros, que no hay nada bueno en nosotros, y corremos a la cruz del Calvario, entonces entendemos este llamado, que fuimos llamados a arrepentimiento, para después ser llamados a justificación y glorificación en el Hijo, a quienes llama pecadores. ¿Qué más hace el llamamiento? Ya con esto vamos cerrando. Volvemos al texto original, Marcos 10:49. Había un hombre llamado Bartimeo, un hombre que era ciego. Estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. Pensó que su vida había terminado, una enfermedad terrible en aquel tiempo, no podía trabajar. Oyendo que Jesús el Nazareno pasaba por ahí, comenzó a dar voces, versículo 47, y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le dicen a Jesús, hijo de David, están confirmando su reino mesiánico, la línea mesiánica, que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Este hombre le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar y llamaron al ciego diciendo: ten confianza. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Somos igualitos que este hombre. Estábamos sentados, estábamos ciegos por el pecado, estábamos consumidos por este mundo, no teníamos esperanza. Cuando empezamos a escuchar que Jesús venía por ahí, clamamos. Muchos nos dijeron: cállate, muchos dijeron: sabes que estás perdiendo tu tiempo. Mas si tú seguías clamando, iglesia, en un momento ibas a ver cómo Él se detenía y te llamaba. Te quiero aclarar algo: aparentemente es la persona a la que busca Jesús, pero Jesús sabía por dónde tenía que pasar, y lo vimos el jueves pasado. Le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar justamente por aquí, donde estaba ese ciego. Un ciego que no podía ver, un ciego que estaba perdido, un ciego que quizás tenía una religión más necesitaba la misericordia del Hijo. Viene y entonces le dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. ¿Para qué es el llamado de Jesús a tu vida? Para que tengas confianza. ¿Para qué es el llamado de Jesús a tu vida? Número 2, levántate. Y número 3, para que entiendas quién te llama y para qué te llama. El hombre se acerca, el ciego se acerca, le dice: Jesús, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres que haga contigo? El ciego le dice: Señor, quiero volver a ver. Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, límpiame. Y Jesús le dijo, versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese que él quería una sanidad de sus ojos, pero al haber reconocido al Señor, y vamos a ver que uno de los frutos que este hombre dio fue que seguía a Jesús en el camino. Final del versículo 52. No solo fue llamado para sanidad, fue llamado para salvación y para seguir a Jesús. Cuando Jesús te llama, ten confianza, no te escondas, no endurezcas más tu corazón. Cuando te dice levántate, dile: Señor, aquí estoy. En mis fuerzas no puedo levantarme por un momento, pero los vientos de este mundo, las tempestades de este mundo me botarán nuevamente. Mas si tú me sostienes, yo permaneceré. Cuando entiendes que Él te llama, te preguntará también: ¿qué quieres que haga? Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú puedes hablar con Él cuando te acercas confiadamente delante de su presencia. Cuando le dices: Señor, aquí estoy. Platicábamos con un hermano y me decía: pastor, quizás las palabras de más peso que yo le he dicho a Dios, y quizás se las dije sin haberlas entendido, es: heme aquí, aquí estoy. Y le digo: tenés razón, fueron las mismas que yo le dije. Y son palabras de peso. Cuando le dices: heme aquí, aquí estoy, Él te dice: ahora, ok, levántate, ten confianza, yo te voy a sostener. A Bartimeo le devolvió la vista, quizás a ti te devuelva la visión para ver la vida de una forma distinta. Te devuelva la fe, te devuelve el propósito de vivir, te devuelva la paz. Hay otro lugar, Juan 11:28, otro versículo en el cual me detengo y con esto finalizo ya. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Para qué llamó a María? Para que tuviese fe. Para que tuviese fe en que Jesús era poderoso para llamar a Lázaro de entre los muertos a vida. ¿Sabes para qué te llama Jesús? Para que tengas confianza que Él es el que sostiene a su pueblo. ¿Sabes para qué te llamó Jesús? Aunque hayas afrontado la muerte de un ser querido, Él te llama y te dice: ten confianza. ¿Sabes para qué te llamó Jesús? Porque cuando eras un ciego, Él te llamó y te devolvió la vista. ¿Para qué te llama Jesús? Para que cuando estabas muerto, Él te pueda dar vida. Porque más adelante le dice: Lázaro, ven fuera. Y los muertos, aún los muertos, escuchan su voz. Si escuchas su llamado ahora, no importa la esclavitud como Leví o las ataduras que tengas. No importa lo muerto que estés como Lázaro. O no importa la falta de fe que tengas, quizás como María, la hermana de Lázaro. Importa que escuches su llamado, que atiendas hoy su voz y que le digas: Señor, aquí estoy. Iglesia, el llamado de Dios es un llamado para arrepentimiento,
un llamado para salvación, un llamado para servicio, un llamado para seguirle, como fue en este caso de Bartimeo, donde le dice recuperada su vista, le seguía a Jesús por todo el camino. El llamado de Jesús es para que te levantes, para que tengas confianza y para que prosigas detrás de Él, porque Él tendrá cuidado de los suyos y no perderá ni a uno solo de los que Él ha llamado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te damos gracias, porque tu llamamiento, Señor, es un llamamiento santo, un llamamiento que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Tu llamamiento, Señor, no es para vergüenza, ni tendría que darnos miedo. Tu llamamiento, Señor, es un llamamiento de reconciliación. La Escritura dice, venid pronto, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyereis la voz de Jehová y atendiereis a su llamado, comeréis del bien de la tierra. Mas si rehusareis escuchar la voz del Señor que te habla el día de ahora, no veréis el bien del Señor. Isaías capítulo 1 lo dice claramente. Mas en esta hora, Señor, no por medio de zarzas ardiendo ni de ángeles que bajan del cielo, sino a través de tu palabra, Señor, entendemos y oímos tu voz como fue escuchada por el apóstol Pablo, Señor, como fue escuchada por los profetas, como fue escuchada, Señor, por cantidad de hombres a los cuales tú llamaste para que te siguieran, para que te sirvieran y para que te adoraran, Señor. En esta hora, Señor, reconocemos que somos un pueblo que tú llamaste por misericordia. Somos un pueblo, Señor, que fuimos hechos, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa y santificada, Señor, por tu entera gracia y misericordia. En esta hora, Señor, te pido por cada miembro de la congregación, por cada uno de los que ha recibido el llamado, Señor, para servirte, para adorarte, para buscarte, para reconciliarse, Señor, para que podamos atender hoy tu voz y no tener miedo ni vergüenza a acercarnos a ti, Señor. En esta hora, Padre, clamo para que tú abras los oídos, para que podamos entender que eres tú quien nos llama, que podamos abrir los ojos, Señor, y podamos ver a Jesús llamándonos, que podamos ver tu gloria, Señor, detrás del llamamiento, que podamos identificar los dones y el propósito de nuestro llamado, que podamos servirte, Señor, como tú mereces ser servido, para honrar ese llamado que tú nos diste. Señor, en esta hora te pedimos que llames y que nos ayudes a hacer instrumentos en tus manos para llamar a aquellos que todavía no te conocen. A nuestros familiares, primeramente, pon palabras en nuestra boca para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. Señor, oro por aquellos que están siendo llamados a arrepentimiento. Oro, Señor, por aquellos que están siendo llamados al servicio. Oro, Señor, por aquellos que están siendo llamados para vivir una vida de adoración en espíritu. Oro por aquellos, Señor, que están siendo llamados a prepararse y adorarte en la verdad de tu palabra. Señor, oro por tu pueblo que está siendo llamado desde el vientre de su madre, Señor, para acercarte a ti confiadamente. Señor, honra tu llamamiento, porque tu llamamiento es grande, poderoso y eficaz. Llama, Señor, a los que todavía faltan y libéralos, Señor, de todas sus cadenas y tráelos al cuerpo de Cristo. Oramos por su llamamiento, oramos por arrepentimiento, oramos por quebrantamiento, oramos, Señor, por avivamiento para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Que el Señor nos bendiga a todos. Estamos